Queremos aclarar algo importante. No somos profesionales ni ofrecemos asesoría especializada. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal. Bienvenidos a Pareja en Construcción, un espacio donde hablamos de relaciones reales, imperfectas y en constante proceso. Somos Paul y Daniel, una pareja que ha vivido errores, aprendizajes, reconstrucciones y nuevas oportunidades. Aquí no venimos a dar fórmulas mágicas ni verdades absolutas, sino a abrir conversaciones honestas sobre lo que significa construir una relación día a día. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal como pareja, de las herramientas que nos han funcionado y de los errores que nos han enseñado. Y si estás dispuesto a reflexionar, incomodarte un poco y crecer, buenas a todos y a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de Pareja en Construcción. Como es de costumbre, me acompaña aquí Daniela Alejandra, mi esposa, para darle inicio a este tercer capítulo con el mismo amor, con el mismo cariño, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, ya un poquitico más entrados en calor, más en confianza, ¿cierto, Dani? Claro, bienvenida. claro. Es difícil. Bueno, primero, muchas gracias otra vez y bueno, súper ilusionada, contenta. Vamos a ver qué pasa. Es el tercero de no sabemos cuántos. Pero sí, por supuesto, hemos podido ver la diferencia entre el primero y el segundo. Y bueno, yo creo que cada vez nos vamos a sentir más cómodos de poder sentarnos porque de verdad esto es nuevo para mí. Yo nunca había hecho esto. Claro, y es volver a... Yo creo que cada vez que hacemos uno, eso es... No sé si pasará, ojalá ya dado después de los 250 capítulos que hagamos, nos cueste un poquitico menos arrancar y un poquitico menos de nervios, porque cada vez que lo hacemos creo que esto no, definitivamente lo concluimos detrás de cámara siempre, que no es tan fácil como uno lo piensa. Somos muy buenos para hablar, obviamente detrás de cámaras, pero cuando estamos acá al frente es un poquitico más complicado. Y nada, en eso estamos, Dani, recordando de que veníamos del anterior capítulo, obviamente pues cronológicamente lo hemos venido contando y nos quedamos por ahí en ese año 2010, cuando tu papá vuelve a Colombia, ¿cierto? Sí. Y se encuentra con su hermosa hija, con su princesa, supuestamente en esos... Pasándola mal. En esas necesidades que realmente tú nos contabas que no era así. Y nada, y en eso nos quedamos. Recapitulemos un poquito para volver a arrancar. Pues mira, era solamente una situación diferente, donde aprendí muchísimo de, por supuesto, cosas diferentes y hoy agradezco haberlas vivido porque me dejaron enseñanzas que hasta hoy me hicieron como persona y no sería lo que yo soy hoy si eso no lo hubiera vivido. Y no, por supuesto no fue tan dramático como él lo sentía, pero pues yo pienso que uno de padre siempre cuando toma decisiones, ¿no? Él se fue, volvió. Y pues yo pienso que la culpa. Un poco de culpa de pronto tal vez. Claro, a nosotros nos esa pasa. Situación. Exacto. De verte para él, ¿no? Pasando trabajo. En esa situación que no era mala, obviamente uno también tiene que agradecerle a Dios y comprender supuesto. que hay gente que verdaderamente la pasa mal y digamos que no era el caso, pero si no era lo que ustedes venían acostumbrados, pues, o él te tenía acostumbrada, ¿no? ¿Sabes también qué pasaba? Que él me llamaba a Colombia y él me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y yo siempre le decía, bien, porque la verdad yo estaba bien, ¿sí me entiendes? Fue una época muy feliz, pues, por supuesto con sus situaciones, pero yo fui feliz, siempre he sido feliz, entonces yo creo que él pensaba que yo le estaba mintiendo, pero no, era que entre la situación, pues estaba bien y él se imaginó algo de pronto como lo que nosotros vivíamos. Sí, y además que concluimos, me acuerdo ahora un poco que la frase esa que decimos que se volteó la arepa, obviamente que ahí cuando toma la decisión de irse y tú le pides eso que le pides, se voltea totalmente, pero ya venía antecitos ya volteándose con el tema de que habías encontrado esta gran amiga que era María Paula y que estaba, mejor dicho, desatadas en Villavicencio, ¿no? Mira, nosotros, nuestra historia da muchas vueltas. Yo pienso que si uno se pudiera ubicar en una montaña rusa, como que hay momentos en que yo no sé si lo hacen a propósito para que uno no se muera en esas cosas. Nuestra vida yo siento que también fue así, ¿no? Había muy altos, muy bajos. Y pues siempre era o el uno o el otro al comienzo, de verdad, así tú digas que no, yo estaba pues por mi situación estaba como muy entregada. Después de que conocí a María Paula, pues por supuesto viví otras cosas y ya no pasaste tú a un segundo plano ni mucho menos, sino como un tercero, un cuarto plano. No, ya no estaba tan mal emocionalmente y pues... Lo que te digo, se seguían
sintiendo cosas y lo que hablábamos de nuestra conexión siempre estuvo ahí. Pero pues si tú ya no estabas interesado, pues entonces yo ya tenía otras cosas que hacer, ¿me entiendes? Creo que eso fue lo que pasó. Y cuando me voy a Bogotá, bueno, pues ahí sí, es que yo siento que como yo llego a Colombia ahí y mismo fue, se van, ¿no? ahí Tú mismo. te vas ahí mismo, ¿no? Mi Llega papá tu papá. llega, primero yo no creía que él iba a llegar, me fui para Bogotá como, bueno, vamos a ver, pero yo no creía que él iba a venir. O que iba a ir porque estábamos en Colombia. Y ese día nos devolvimos para Villavo porque pues como pensando que íbamos, no sé, no teníamos planes, la verdad no sé mi papá qué pensaba, pero cuando él vio la situación me dijo, nos vamos ya para Bogotá. Eso fue, ponle un viernes, jueves. Y el lunes estábamos en Bogotá con mi camión lleno de mis cosas, los muebles que te conté cómo los compré, todo eso yo me lo llevé para Bogotá y mi papá me decía, esto es una casa de Barbie, o sea, ¿usted por qué compró esa novela tan chiquita? ¿Por qué compró esas cosas tan pequeñas? Él todo eso como que también lo impactaba. Pero simplemente era porque éramos mi hija y yo, pues no necesitábamos más, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, pues obviamente fuimos cambiando y fuimos cogiendo, pero no era, para mí fue un momento bonito, pues claro, con mi papá acá, pues ya era como recordar lo que había vivido, pero pues ya había salido de la situación. Claro, ya llegó el Salvador, el Salvador, sí. Dari, el de la chequera, y se puso todo diferente para o sea, ti, ¿no? digamos que pasar de preocupaciones o de pronto... Entonces dejaste de trabajar, ¿no? Dejas el colegio, dejas el colegio y te vas. Yo ya iba a dejar el colegio. Yo no sé si yo te alcancé a contar. Sí, nos contaste que yo el colegio sí, lo había le dejado contamos en fe. Eso también lo verán pues como a lo largo de esto. Soy una persona que cuando toma una decisión no pienso las cosas. Bueno, pues tampoco ser irresponsable ni mucho menos, pero pues como que se me van dando las cosas y yo decía, no, yo ahí hablaba era ya con Dios y yo le decía, Señor, yo no puedo con eso, o sea, este trabajo es demasiado duro, esto no es lo que yo quiero, en el trabajo no era feliz y yo decía, no me importa, voy a vender, como no me daba pena, ¿sí me entiendes? O sea, yo no tenía que pensar, ay, ¿qué voy a hacer? No, lo que sea, yo iba a hacer lo que sea, pero no iba a seguir trabajando en el colegio. Claro, no sabías que te ibas para Bogotá. No tenía ni idea que mi papá iba para Colombia. Pensaste que quedabas en Villavicencio, ¿no? Sí, vendía arepas, montaba, no tenía ni idea, pero no, ya no iba a seguir ahí. Y decides, y entonces se van para Bogotá a vivir. Mientras tanto, yo estaba en la universidad, ese era 2010. Yo ya estaba terminando, sí, yo terminaba la universidad ya, yo creo que estaba como en prácticas ya de terminar por fin la carrera porque pues, cuando tú terminas yo ya vivía en Bogotá. Sí, claro. No me invitaste al grado. No te invité al grado, no. Ni si me acuerdo cómo fue. Me acuerdo más el de la especialización, pero el yo de la... sí me acuerdo. Porque además no fue un grado tampoco tan celebrado, ¿no? El de la especialización, acuérdate un poco más, pero el de la carrera no fue muy celebrado porque pues obviamente eso fue... Claro. O sea, eso fue ahí como porque me tocaba, pero duré 10 años para salir de la universidad. Bueno, entonces, pero igual era un logro. Pero no estaba muy feliz en la casa. No sé si te acuerdas que sí lo celebramos. De hecho, ahí... Pero posteriormente, creo. Sí, ahí en Bogotá. Pero digamos que no fue como, uy, mi hijo en la casa, uy, se gradúa. Pues no, pues antes como que, uy, se graduó por fin. Eso fue ya en junio, más o menos del 2010. Pero yo me regreso en febrero. Entre febrero y junio, pues pasan muchas cosas. Ya pues entrando a nuestra historia, ¿no? O volviendo a nuestra historia. Yo le digo a mi papá, mira, esta mañana cuando pensaba, porque pues sabía que íbamos a grabar, yo pienso que mi generación, o bueno, yo fui muy influenciada por, no sé si te acuerdas, Baywatch. Sí, que estaba Pamela Anderson con sus boobies inmensas y no sé, yo siempre quería como operármelas. Para mí eso era, wow, ni siquiera sabía si lo iba a hacer, pero pues cuando vi la oportunidad y hoy... Me disculpo porque como hija un poquito usé la culpa de mi papá para aprovechar la situación y yo me quería ponerlas, mejor dicho, las lolas más grandes que pudiera. Entonces, sí, creo que eso termina de como hacer el clic en mi cabeza y yo decía, bueno, no, o sea, ya no voy a seguir siendo la que está detrás de él, ya si quiere hacer su vida que la haga, si quiere seguir con lo suyo que siga y pues ahí entonces empieza un poco a cambiar la situación. Yo siempre he pensado, y eso digamos que sí es algo muy personal, un pensamiento que yo lo hemos compartido, pero eso es algo que yo siempre he pensado, que la mujer se opera, cuando se opere, cuando se hace estas cirugías estéticas, no solo su cuerpo, sino para mí también hay un cambio en su cabeza, porque el simple hecho de que eso le hace crecer su autoestima, la mujer cambia total, cambia su closet, o sea, es todo un cambio total. También creo que el hombre dice mierda.
esta mujer ahora ya no es solamente la mujer X, sino tiene las lolas grandes. ¿Sí me entiendes? Yo pienso que también el hombre empieza un poquito a sentir como ya no es, ¿sí me entiendes? Yo pienso que hay algún grado de riesgo y el riesgo, por lo menos en nuestra situación, a ti te hizo actuar. ¿No te parece? Sí, claro, claro. No, claro, y pues definitivamente, sin desmeritar cada mujer, pues obviamente que con estas cirugías estéticas, pues crecen, se ven mucho mejor físicamente y pues eso hace que uno lo ponga a cancanear un poquito más en todos estos temas. Yo venía un poquito aporreada, o sea, lo que te digo, pues todo ese cambio lo asumí como lo pude asumir, pero pues de todas maneras no, o sea, obviamente no estaba igual y bueno, cuando ya me empiezo, puedo hacer la cirugía, pues me empiezo a sentir mejor y lo que te digo, cuando uno se siente mejor, yo pienso que empieza a aguantar menos cosas, porque, a ver, yo tomo la decisión de operarme en Semana Santa. Y en esa Semana Santa, tú estabas en Villavicencio. Y la Semana Santa no tenía nada de Semana Santa, te digo. O sea, la gente que estudiaba en Bogotá, todos los que hemos estudiado, sabemos que eso llegaba uno a Villavicencio el viernes y nada, no paraba hasta Domingo Santo. Y no respetábamos ningún día santo. Entonces claro, yo imagino que no me acuerdo exactamente qué pasó esa Semana Santa. Yo creo que siempre nos afectó que éramos una pareja, no pareja. Escondido pues, todo. Sí, pues sobre todo para ti, o sea, no lo quiero decir de mala manera, pero pues claro, como digamos, tú eras el que deberías haber dicho como, no, yo me voy a quedar, a Daniela lo van a operar, ¿sí me entiendes? Pues era algo grave, pero no lo hiciste porque no se podía, ¿sí me entiendes? Era nuestra situación, ¿qué ibas a decir? ¿Me voy a quedar acompañando a mi prima? Pues no se puede. Entonces, para mí fue otro golpe bajo, ¿me entiendes? Yo dije, oiga, este man, yo me opero, ¿sí me entiendes? O sea, es algo de todas maneras riesgoso. Mi mamá y mi papá me acompañaron, por supuesto, mi mamá vivía en Villavicencio, ella vino a acompañarme. Yo estaba muy feliz, pero también pues es que siempre fue algo como en mi mente siempre era como, bueno, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no me acompaña? ¿Y por qué? ¿Sí me entiendes? O sea, yo siempre vivía con esa cosa tan horrible que yo era, pero no, él no, ¿sí me entiendes? No sé cómo explicártelo, pero era como, no, soy como la escondida, entonces sufría un montón de eso, pero como ya estaba, pues sí me entiendes, ya salí de la operación, todo bien, y yo me empiezo a ver en el espejo y yo dije, pues no, o sea, que se va para el carajo, ¿qué más iba a hacer? Entonces ahí empieza a cambiar todo. No sé si tú te acuerdas de ese momento. Sí, claro, porque empiezan a aparecer también personas de otro Claro, lugar. Esa es otra cosa, como nosotros no teníamos una relación, bueno, como estable, no, sino... Sí, no estable, no es pues entonces yo conocí a alguien más. Es raro hablar de eso, pero tiene que hacerse porque yo siento que todo el tiempo, o sea, como que yo me daba la oportunidad de estar con otra persona y yo sentía que, por ejemplo, esa persona yo la quería, o sea, y nunca fui deshonesta contigo, ¿sí me entiendes? Pero yo siento que cuando tú sentiste eso, pues entonces, por supuesto, o sea, tu actitud completamente cambió. Sí, como cuando siente uno que pierde algo y como, sí, que se va a perder, entonces ahí sí pongámosle atención. Ay, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, muy claramente, claro, eso fue, me acuerdo muy claramente porque ahí, eso ya era 2011, yo creo, porque yo trabajaba en esa época en el Congreso, en el canal Congreso, ya había salido de prácticas y ya trabajaba, y tú me llamaste, tuve la llamada tuya y tú me dijiste, mira, Paul, yo creo que esto no me moleste más, no me llamen más, cortemos ahí por lo sano, sido mucho, pero yo en este momento no quiero tener nada contigo porque pues conocí una persona, estoy saliendo de una persona. Y ahí sí, el dolor, si me entiendes, la punzada al corazón, fue duro. ¿De verdad? Sí, claro, fue duro porque de pronto uno no es consciente de todo lo que realmente siente uno cuando le dicen uno esas cosas mucho tiempo uno después dice, claro, porque me porté mal, porque sentí que lo perdí, ¿no? En ese momento uno siente como si fuera una traición, ¿sí? Claro. Si le están poniendo... La mala era yo. Pues no, sí, pues obviamente para mí en ese momento no era la mala, pero claro, era como pues cuando la novia le dice a uno, terminemos, démonos un tiempo. Pero para eso esa misma sensación. Era tu novia. Es que es muy raro. Claro, pero era esa misma sensación de que...
Y entonces, pues claro, fue un dolor. Gracias a Dios, de todas formas, pues yo trabajaba y no era ya el de la universidad que de pronto hubiera tenido más tiempo de locura o más tiempo para pensar y me hubiera vuelto otra vez una loca. O me hubiera ahogado en el alcohol, como hacía uno normalmente una tusa de esa época, pero claro, me dolía, me escudé mucho en trabajar y tal vez pensé de pronto que no era nada serio, ¿sí me entiendes? Al principio, yo bueno, listo, eso va y viene, como de pronto ha pasado muchas veces o varias veces, o no va a hacer nada, y yo creo que pasados los días y pasadas las semanas, cuando uno se va enterando, porque eso sí no hablábamos. No hablábamos. Pero por primos, por amigos que te tenían en redes, Bueno, en esa época no era tan la red, pero estaba el Facebook, entonces, ve que esta vieja puso esta foto, vea que está con este man, que salió. Y entonces yo dije, mierda. Y como yo no tenía nada que deber, o sea, para mí fue como, de verdad, yo me sentía emocionalmente agotada. Conozco a esa persona, me mueve un poquito, o sea, me mueve la persona, pues yo decía, no, pues, o sea, yo no te debía, ¿sí me entiendes? Yo en mí sentía que no te debía ninguna, pues, explicación, porque, pues, ¿sí me entiendes? Finalmente no era yo la que había decidido no estar. Pero yo me acuerdo que en ese momento tú nunca me llamabas, porque siempre fuiste muy orgulloso. Todavía un poquito, pero ya no tanto. Sí. Entonces, yo creo que por ahí una vez, yo duré con él como 1 año y medio, por ahí, ni me acuerdo, pero... Sí, más o menos, yo creo porque fue eso en el 2010, yo creo que sí, yo exactamente, obviamente no sé la fecha en la que empezaron o se conocieron, pero recuerda que eso fue todo el 2011, yo vuelvo a Villavo en el 2011, en diciembre, y en el 2012... volvemos como a tener contacto, pero digamos que tú no habías cerrado todo tu ciclo allá, entonces ya 1 año, yo creo que más de 1 año y medio por ahí, claro. Sí, en total, ¿no? Digamos, con todo, conocerlo, como en la salida, como en la regresa, o sea, yo creo que por ahí. Claro, yo creo que tú veías muchas cosas porque además la diferencia entre los dos, volvemos a lo mismo, siempre fue que no me excusa, yo no estoy diciendo que está bien, pero yo no escondía nada. Entonces, pues yo tenía otro novio, yo ponía el otro novio y pues ya tú mirarías a ver qué hacías con eso. Fui egoísta también porque yo digo, bueno, de pronto debía haber pensado, pues no tenía la capacidad, ¿me entiendes? Pero sí, yo solamente iba poniendo lo que sentía y si estaba bien. Y bueno, pues yo decía, en ese momento, yo decía, no, pues si yo estoy siendo honesta, no lo estoy lastimando. Pero igual te estaba lastimando, ¿sí me entiendes? O uno igual en la verdad también puede lastimar a las personas. Claro, no, digamos que no creo que al final lastime la verdad. Yo creo que lo que pasaba también era que pues de pronto tú sentías y yo, o sea, los dos sentíamos, porque de pronto pues yo sentía dolor, pero yo decía, bueno, ya se acabó. Claro. ¿Sí me entiendes? Se acabó. Porque claro, yo de pronto no con la seriedad que tú lo hiciste, pero yo también salí con personas ese 1 año y medio, no sé exactamente en este momento con quién, pero obviamente salí a rumbear, claro, porque no fue nada serio, ¿sí me entiendes? Yo conocía... Pero es que también tenemos que hablar de que para ti, así como para mí el amor significaba muchas otras cosas, porque si tú me preguntas a mí, yo quise a esa persona, yo lo quise. Sí, por eso digo, esto era porque yo creo que tú, no quiero hablar desde tu lado, sino estoy hablando desde mi lado. Yo creo que yo en el fondo de pronto sentía que los primeros meses, no, eso va a ser algo normalito y vuelve. Y después ya dije, no, pues ya, o sea, no volvió. O sea, y de pronto, pues ahí sí me dirás tú, que tú dirías, sí, pues ya se acabó. Yo tengo que hablar del amor hoy diferente a lo que yo hablaba en esa época, porque para mí el matrimonio era totalmente diferente a lo que hoy siento que es el matrimonio. Para mí el matrimonio era la fiesta, el anillo, pero pues yo no tenía como tanto compromiso. Volvemos a los traumas de nuestros hijos, de nuestra niñez, perdón. Mis papás se divorciaron, tuvieron una relación difícil. Mi papá era infiel. Mi papá era una persona infiel. Mi mamá sufrió un montón. Y entonces yo siempre crecí pensando que yo no podía ser así, ¿me entiendes? Que yo no iba a ser frágil. Además, pues como era tan normal en mi casa que mi papá fuera infiel. Y mi papá, pues entonces a mí la infidelidad me parecía como, obviamente me dolía, pero me dolía menos que otras cosas, ¿sí?
hoy ya pues después de, volvemos a lo mismo de la terapia, de la sanación, de entender lo que es la vida realmente, pues yo ahorita te puedo hablar de otra manera. En ese momento yo lo quería, yo tuve una relación muy estable. Muy estable, me fui a vivir con él. Es que es muy raro, yo no puedo explicarte por qué. Ahí yo dije ya, listo, o sea, hasta aquí fue, ¿sí me entiendes? Yo no lo que te digo, yo de pronto salía con personas, pero como a mí, primero me cuesta el compromiso, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que si yo me iba a cuadrar con alguien era porque yo pensaba que definitivamente, no, tampoco para casarme, porque lo mismo, no, o sea, me cuesta y no me costaba y no me costaba, porque tampoco nunca me veía casado, ¿sí me entiendes? En cambio, de pronto a ti te pasaba lo contrario. Yo decía, bueno, me cuadro, pero es que, bueno, me cuadro, listo. Si me va a cuadrar porque va a ser, de verdad, vamos a ser novios. Pero cuando ya de pronto la persona, yo veía que tenía matices de algo más serio, pues salía corriendo porque Ok, pero más serio que un noviazgo. Pues claro, porque por ejemplo, en ese momento ya éramos grandes. Claro, porque por ejemplo tú ya estabas, o sea, tú con ese ya estabas en otro plan, o sea, un paso más adelante de ser un noviazgo normal, ¿sí me entiendes? Sí, claro. De noviecito, ya se veía, o tú te veías, no sé, ¿cómo eso? Yo no. Es que yo me veía con todo serio, pero porque es como mi forma de ser, ¿me entiendes? Yo decía, pues sí, si J-Lo se casó 5 veces, ¿yo por qué me tengo que casar 2? ¿Sí me entiendes? Si no funciona, pero porque yo era inmaduro. En ese sentido, era como, no era tan responsable. O sea, yo decía... Claro, porque en eso yo me llevaba a la gente, o sea, nos llevábamos las personas, ¿sí me entiendes? Que, o sea, bueno, le hacíamos sí, daño. Claro, pero no fue que yo no estuviera bien, ¿sí me entiendes? O sea, sino habían cosas que pues definitivamente yo no podía aguantar. Era bueno, y hasta estos temas abren cosas porque pues finalmente esa relación yo la termino porque había un problema grave que era el alcohol y pues yo tenía una hija, ¿me entiendes? Entonces, finalmente mi hijita en sus 5 años, tenía 5 años en ese momento, me dijo, mamá, está mal la situación, o sea, una niña, y pues tuve que irme. ¿Sí me entiendes? Me fui, fue doloroso, muy doloroso. Y apareció Monchito otra vez. No, espérate. No apareció, porque tú siempre fuiste una persona importante en mi vida, ¿sí? O sea, y sí, yo no sé por qué yo Cabe sentía... aclarar que fui el paño de lágrimas, sí, ¿no? Por un momento. Pero... Y te lo juro que cuando yo te buscaba era porque yo sentía que el único que podía de verdad como, no sé, es que es muy raro. A mí algún día lo tendremos que hablar con un terapeuta porque de verdad que esto es hasta, no sé si alguna vez lo hemos hablado con alguno, pero como cuando yo me sentía tan triste otra vez, porque para mí fue también una tusa, como tú dices, dura, pues yo sentía que tú eras el que me debías apoyar. ¿Sí me entiendes? Mucha conchuda. Sí, bueno, sí. Y volvemos a lo mismo. Entonces volvemos y nos hacemos la pregunta. ¿Y por qué? Porque yo digo hoy, hijo de pucha, si a mí me dolió, si en ese momento me di cuenta que obviamente la quería, pero ella se fue, digamos, o sea, encontró otra persona, intentó hacer su vida de una manera muy seria con otra persona. Y pasó un tiempo prudente, un tiempo largo. Y ella vuelve... Pues lo más normal era que yo hubiera dicho, mira, déjame Dani, en paz. Sí, o sea, Dani, te quise mucho y todo, pero, o sea, qué pena contigo. Si te fue mal, pues... Sí, o sea, lo lamento. Busca, mira quién es tu paño, o sea, con quién hablas de esos temas. Un amigo, no sé, sí, no me joda. Pero a mí no. Sí. Digamos, y no pasaba. Nunca sentí eso. ¿Sí? Claro, sentí dolor, sí, pero en el momento que tú regresabas, yo como que siempre hubo algo que no... Es raro. Es raro. Es raro, sí. A mí también me pasó mucho. Yo digo, bueno, pucha, este man hizo eso. Yo, ¿cómo seguí ahí? No sé, no te lo puedo explicar. Y entonces, claro, pasó eso. Digamos que hubo ahí un tiempo como de transición, por decir así, que yo volví, me sacudí eso. Eso tuvo que haber sido 2012. Pero, Tai. Hijo de pucha. En la relación, cuando yo estaba con él, yo creo que por ahí 2 veces, seguro tomado, bueno, no sé. Tú me dijiste, yo ahora sí voy a contar. Yo ahora sí... voy a hacer, o sea, usted ahora sí va a ser mi novia. Pucha, vuelva conmigo que ahora sí vamos para adelante. Sí, fue una vez, yo me acuerdo. Eso, me acuerdo puntualmente de una vez. Estábamos, pues, en Villa. Claro. No rumbié tanto, digamos que yo ya, o sea, por lo menos ese tiempo de irresponsabilidad de tomar y de rumbear y digamos que había cambiado totalmente desde que antes de terminar la universidad fui a trabajar a Villavicencio, que eso ya fue 2012 casi. Sí, eso ya fue en el 2012.
En el 2012 yo vuelvo a Villavo a trabajar muy seriamente en algo que me di cuenta que al final terminaba siendo una de mis pasiones, que era trabajar en el sector público. Pero salí a tomar un día de esos, un fin de semana con las mismas lacras de siempre, con los amigos de siempre, y nos parrandeamos y huepucha y no paramos y nos fuimos a rematarla al conjunto de uno de ellos, de Jota. Y claro, y se me revolvió todo como a las 6 de la mañana. Me acuerdo tanto. Era día, eso sí me acuerdo. era el otro pero día. era tempranísimo, era para las 6, 7 de la mañana. Eso sí me acuerdo. Estábamos ahí en una mesa de la piscina del conjunto donde vivía Jota y te llamé. Y claro, pues, o sea, la tusa, estaba entusado todavía, Sí, vuelto qué mierda. pena. Porque digamos que eso floreció, fue pues claro, con los tragos, pero era porque estaba allá adentro. No, porque si no, tú no me llamas. Sí, no te llamo, pero también no te llamaba, aparte, soy orgulloso, lo confieso, siempre he sido orgulloso, es en algo también que he venido trabajando mucho, porque si no tampoco la relación no hubiera llegado a donde llegó, pero estaba mal, o sea, yo estaba mal, Sí, o sea, sí. y terminé llamando porque, pues sí, estaba entusado, estaba vuelto mierda y solo así tuve la capacidad de poder decir, venga, lo llamo. Y yo sabiendo que la llamada no iba a funcionar, porque yo sabía la seriedad de lo que estabas tú, ¿sí me Claro, entiendes? pero bueno, tú me llamas y me dices eso, y entonces yo No la digo, va a decir que la puse a pensar. no, para nada. Pero ya cuando terminé, pues entonces yo dije, ok, entonces ya él iba a frentear, pues entonces ahora sí frenteemos, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Cuando claro. ya había terminado, Sí, pero pero entonces... yo ya, Y o tú sea, dijiste, y no, digamos, yo la no, acompaño. sí, pero o sea, digamos que después de tú salir de esa relación, pues digamos que volvimos a acercarnos, pero el dolor también había sido Por grande. Entonces yo decía, no, supuesto. o sea, o sea, lo que quise hacer hace 6 meses, pues ya no. ¿Sí me Claro, entiendes? claro. Venga, Sí, mami Ricky, estemos a pasémosla rico y todo, pero no. Pero yo Descarado. ya la oferta se corrió. ¿Sí me Sí, entiendes? al Sí. final yo quisiera poder devolverme y de pronto ver qué hubiera pasado. O sea, digamos, si yo hubiera, ahora sí, como tú hablabas del dar el salto, yo me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera dicho en ese momento, ok, voy a cerrar el ciclo, Paul va a frentear, vamos a ver. Porque yo creo que todo hubiera sido muy diferente, ¿sabes? Creo que por más dolorosa que haya sido nuestra vida, finalmente ahí no era que todavía teníamos No. que hablar. No porque seguíamos teniendo un poco de vacíos y falencias. De pronto yo lo decía en esa misma, En la en la tusa. pero nunca, o sea, Y ¿sí me cuando entiendes? volvieras, pues entonces yo a toda hora estaría pensando en que toda estás tragada del man, ¿sí me entiendes? O sintiendo cosas por la otra persona. Y no hubiera sido, o sea, no, Tenaz. eso hubiera sido terrible. Es que yo siento que como nuestro formato era tan informal, a la final, habiendo tanto cariño, porque sí había mucho cariño, pues no nos podíamos exigir nada, ¿me entiendes? Entonces, pues yo iba y venía, o tú ibas y venías, y pues no nos exigíamos nada, y No, funcionaba. era una cantidad de situaciones. Era como el que pegara más duro. ¿Sí me entiendes? Sí. Llegó un momento, ahí empezó desde, digamos, un año antes, tú estando cuando conoces a María Paula, yo te pegaba, o sea, si valga la Sí, aclaración, no, o sea, o sea- yo te, en el buen sentido de la palabra, pero aunque no Sí, tiene ningún sí. buen sentido, pero digamos que yo te hacía daño, ¿no? Te hacía cosas y entonces tú ahí aguantabas, conociste a María Paula y entonces ahí entramos en un ring, ¿no? Entonces toma el golpe, a ver quién pegaba más duro. Sí, qué lástima. Ahí hubo un stand-by porque obviamente pues digamos que tú te estabilizaste, pero termina eso y como que nos acercamos y seguimos Pero en ¿sabes qué es lo más triste? en el mismo ring. Sí, no hay nada, no te puedo decir nada, es la No, verdad. digamos que yo hago el análisis, digamos 2010, 2011, 2012, yo creo que hasta por ahí del 2013, fue una época de... Yo no sé si de más dolor, porque yo creo que de pronto antes podía haber habido más dolor. Pero no hicimos mucho daño. Pues, ay, para No mí parábamos, no. no Sí, parábamos, no. no parábamos. Pues para mí no hubo más dolor en esa época porque yo estaba en otra situación. ¿Sí me entiendes? Por eso creo que es tan diferente estar Pero bien no solo el uno. dolor o sea, no solo porque, claro, digamos que de pronto yo puedo haber sentido más dolor más adelante, ¿sí me Sí. entiendes? No tan atrás, pero sí más adelante. Pero esos 3 años fue como sin sangre, sin miedo, ¿sí me entiendes? O sea, nos pegábamos de adrede y aguántatelo y venga otra vez y al siguiente fin de semana nos veíamos
y cuántas personas alrededor también como que las cogíamos de parche y nos las llevábamos por delante porque, digamos, yo conocí a una persona, pero más sin embargo te llamaba el fin de semana y entonces era una cantidad, o sea, hacíamos daño para donde fuéramos. ¿Sí me entiendes? Uno salía a rumbear en Villavicencio, estábamos en Los Capachos, yo te veía en una mesa, te hacía así, tú venías, yo venía y terminábamos y las personas que estaban alrededor, chao. Es verdad. ¿Sí me entiendes? Y entonces la gente decía, pero... No, o sea, yo me imagino, ¿no? Yo analizaría que la gente diría, pero esto es, o sea, porque eso, o sea, o júntese o no júntese, pero no hagan esas cosas, creo yo, ¿no? Hasta los amigos. Bueno, los amigos son los que más sufrieron. No, y lo pensarían, decían, pero estos huevones, ¿qué? ¿Sí me entiende? Tanto porque María Paula, por ejemplo, a mí me decía, marica, o sea, de verdad, déjelo en paz, no lo joda más. Haga su vida, que usted está haciendo su vida y deje al pobre negro en paz. Todo el tiempo me lo dijo. Tus amigos... que pues también son mis amigos ahora y los quiero y todavía los amo, pues, pero en esa época no éramos tan amigos, yo era el enemigo. Claro, claro. Y muchos, por ejemplo, había voy a hacer una publicidad y un bar que que ahora se llama La Butaca, y eran amigos de los dos, pero obviamente más amigos míos, y cuando estábamos juntos era una barraquera y después... Entonces me llamaban y me decía, oiga, Pulsito, pero aquí va Daniela con una gente, con un amigo y entonces a ellos les daba rabia. Pero más rabia les daba cuando a los 8 días nos veían a nosotros juntos, ¿sí me entiendes? Porque decían, pero espérate, los de la... Claro, todo el mundo, yo creo que ese era el sentimiento. Bueno, le decimos, ¿cierto? Este viene y se queja. O sea, llora de lunes a jueves. Después sabe una persona no puede. Y después al siguiente fin de semana está con ella otra vez. Entonces que no chille, ¿sí No, me y es que ¿sabes qué pasa? Que todo el tiempo la victimaria supuestamente fui yo, porque lo que yo sí he sido y no está bien es descarada. Entonces, si yo tenía un novio o salía con alguien o lo que fuera, ni siquiera tenía que ser, pues yo lo llevaba donde a mí si me entendía, yo no estaba pensando, ay, que me van a ver, ay, que van a decir, a mí no me importaba. Claro, así fue 2012, 2013. Espérate, pero tú sí hacías las cosas, Cayetano. Pero no solo... Siempre. Claro, pero más que Cayetano era porque, volvemos a lo mismo, porque yo no me enredaba. O sea... Yo tampoco. Pero pues tú yo sí eras novio de todos. No, yo no. Porque yo no soy una mujer de no tener novio. Claro, o sea, claro. ¿sí me entiendes? Yo no iba solamente a salir ahí con alguien. Yo no tenía novia, por decir, ¿sí me entiendes? Entonces, entonces siempre eras mi víctima. Pero no eras mi víctima. No, para nada. Por eso te digo, nos montamos en un ring. A ver, porque yo no lo hacía consciente de que... O sea, yo no sé si yo decía, bueno, si me cuadro, de pronto le hago más daño. No, hasta allá no. Pero para mí... Para mi programación y para lo que yo tenía, para mi cabeza era, o sea, yo le voy a hacer daño solo teniendo una amiguita y ya, yo no me voy a poner porque no me gusta, ¿para qué me voy a cuadrar? ¿Sí me entiendes? Pero espérate, o sea, ¿cómo te digo? Yo era la que te empujaba a tener otra relación. No. O bueno, otra amiga o lo que fuera. Pero estábamos en eso, ¿sí me entiendes? Porque si uno estaba consciente de que de todas formas nunca dejábamos de hablar, pues si alguien, pues yo para qué también me ponía a hablar con otra vieja. Pero pasaban meses, había momentos en que pasaban meses, pero ¿no? 1 o 2 meses. Bueno. Pero eso no era nada. Sí, es verdad. O sea, en realidad nunca, la mayor tiempo de corte de comunicación que tuvimos fue cuando realmente tú estuviste totalmente seria con esa persona. El resto, y habrá sido por ahí 8 meses, 10 meses que totalmente no hablamos. Pero el resto siempre hablábamos, Dani. Sí, siempre había una llamada, siempre había un mensaje, siempre había veámonos después a la madrugada. Acuérdate que muchas veces salíamos a rumbear, tú por tu lado en otro lugar, yo en otro lugar, en otro lado en Villavicencio y al final nos encontrábamos al final de la rumba. Sí, es algo que finalmente siempre nos obligaba, o no nos obligaba pues, pero era como esa vaina de siempre de terminar juntos. Sí, siempre. Y sí, era feo, la verdad que tú ahorita lo dices y sí, muchas veces era como que uno se dejaba llevar por la emoción, pero siempre terminaba uno diciendo como, debía haber no, ¿sí me entiendes? O por ti o por mí, depende de la situación, porque siempre variaba, pues siempre yo creo que yo decía... ¿Y qué más era de tu vida ahí en Bogotá? Porque bueno, ya hablé, eso digamos que era cuando, eso pasaba ya mucho, era porque yo vivía en Villavo, ya se cambió, ¿no? Entonces yo vivía en Villavo y tú vivías en Bogotá. Y se cambió mucho la situación. Yo me voy a vivir a Bogotá y entonces él decide, es que siempre me huía. No, yo decidí irme porque, o sea, tú te fuiste para Bogotá, pero... Y tú ahí mismo te fuiste a vivir a Villavo. Pero pues no es que me tocaba porque era por trabajo en 2011. Yo ahora creo que estabas huyendo. No tenía nada que hacer en Bogotá. Bueno, entonces ahí en Bogotá yo me metí a estudiar aviación. Esa fue otra época chévere de mi vida. Claro, yo empecé a estudiar aviación, que era es una de mis pasiones también, me encanta la aviación,
mi papá no quería que yo estudiara, ya creo que ya les había contado, él no quería que estudiara aviación porque yo ya era mamá y pues sabía, pues obviamente era el oficio que él hizo, él sabía lo que uno tiene que sacrificar pues con los hijos, ¿no? Entonces él me decía que no, mi abuelito en ese momento todavía, él es periodista aeronáutico y él fue el que me ayudó a convencer a mi papá. Entonces, claro, cuando entro a estudiar aviación, pues ahí otra vez vuelve... Cristo a padecer. Sí, la verdad, sí, porque conocí mucha gente. Entonces, esa época mi hija se fue a vivir un año se vino a vivir un año con la abuela para aprender inglés. Pues yo era una niña, bueno, una niña, o sea, ¿me entiendes el contexto? Estaba soltera. Y entonces... Soltera y sin compromiso. Sin compromiso, porque ahí no tenía novios, solamente bueno, pues salía con gente, pero no era nada, ¿sí me entiendes? Yo tuve amigos, hicimos un grupo de amigos, de hecho, ahora, bueno, ya todos estamos grandes y tienen sus familias, pero era muy chévere. Ahí mira que viví algo que nunca había vivido, y eso que varios eran menores que yo, porque pues claro, ellos apenas estaban empezando, y pues yo estaba ya como... Era otra oportunidad que la vida me daba, pero pues ya estaba grande. Ya, operada. Otra vez bien económicamente y piloto, ¿no? Pues, Piloto. Sí, te fue mal esa época. Sí, claro. Pues, pero entonces también la doble cara, ¿no? Porque yo había tenido una época de universidad muy complicada. Sí. O sea, muy vago, casi no me gradúo, bueno, todo eso que ya hemos hablado. Y creo que nadie daba un peso por mí. Yo siempre. Profesionalmente. Aunque tú digas que no, siempre. Entonces, sí, tú siempre. Siempre. Y se me presenta esa oportunidad, que es verdad, de poder ir a Villavicencio a ingresar en el sector público con el gobernador que había quedado en ese entonces. Y me abre un espacio que ni yo ni mi papá, que era uno de mis mayores fanáticos contigo, lo podía creer, y me abrió un espacio inmenso y me empezó a ir. O sea, de una manera... Nuestro próximo senador. Próximo senador. De una manera impresionante. Sí. O sea, me fue muy bien. Entonces, digamos que había esa dualidad. Me iba muy bien profesionalmente, pero pues sentimentalmente contigo y todo. O sea, nunca logré esa estabilidad porque lo mismo. Bueno, tuve trabajo, entonces trabajaba, pero en el tema del corazón, grave. Entonces... Yo intentaba ir, ya estaba bien económicamente porque trabajaba y me iba muy bien, entonces yo intentaba ir a Bogotá, ahí sí, a visitarte y todo eso, y pues me encontraba con esa Daniela ya totalmente en otro cuento, y pues también era... Pero espérate, porque tú, cuando nosotros nos conocimos, que además fue lo que nos unió un montón, era como esa vulnerabilidad, que no había dinero, que todo era con muchísimo esfuerzo. Digamos que tú también tuviste... Para mí, ¿no? Y lo digo, pues ya me corregirás, pero yo siento que también te pasa, así como a las mujeres nos pasa de pronto con las cirugías, a ti te empezó a ir muy bien y pues tú también tuviste como un cambio en tu persona, o sea, no en la personalidad, no quiero que sientas eso, sino, pues claro, tú también ya decías, bueno, a ver, o sea, yo ya, a mí, ¿sí me entiendes? Yo siento que eso también te cambia a ti como persona un poco y ya eras, pues nunca fuiste el súper humilde, pues siempre eras como más bien creidito y esa época te pusiste peor. Sí, claro, pues sí, ¿para qué hablar uno cosas que no son mierdas? Definitivamente el dinero es una cosa a veces difícil de controlar y no solo el dinero, sino... las situaciones. Hay una palabra de esa misma persona, de ese mismo jefe que tuve en esa época, que es un gran amigo hoy, que me decía eso, cuando usted en esos espacios tiene tantas personas alrededor diciéndole una cantidad de cosas al oído o hablándole, pues eso le empieza a jugar a usted en contra en la cabeza. Entonces, si usted le dicen, usted es el mejor, entonces usted se cree que es el mejor. Si usted dice que es entonces es complicado y empiezan a aparecer amistades que al final no eran amistades, tampoco eran malas personas, de pronto muchos, pero no eran esos tan amigos, y hasta de mis propios amigos me alejo un poco. Sí. Pero contigo nunca, ¿sí me entiendes? O sea, yo siempre... No nos alejamos, pero yo siempre, pues por mi honestidad, yo siempre te decía, esto no es, o sea, esto no puede ser, ¿sí me entiendes? Me gustaba verte porque siento que siempre hubo ese cariño y ese amor,
pero cuando yo te veía, yo me sentía un poco frustrada, aunque yo estuviera viviendo lo mismo, pero digamos que era diferente porque tú siempre Pero eras... tú lo veas diferente, porque yo lo veía diferente. Acuérdate que yo te decía a ti, pero ¿usted qué se cree? ¿Y por qué habla así si usted no habla así? Sí, sí, ¿entiendes? sí, Y entonces sí. no sabía, hablaba como ya una rolita de esas allá que yo No, te eso decía, no es acuérdate. verdad. Sí, Entonces sí, sí, es lo sí. mismo, claro, cada uno Viviendo sus claro, cosas. nos cambió, pero no está, o sea, digamos que para la relación no funcionó, pero en realidad en la vida nos estaba yendo bien, ¿sí me Por entiendes? supuesto, no, pero pues claro, era difícil porque es como verlo cambiar. Ahora, yo siento que hoy somos otras personas y pues gracias a Dios logramos encontrar y entender lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Porque pues en ese momento uno estaba como inflado o no sé, orgulloso por cosas vagues, ¿cómo se dice Sí, eso? Como, básicas. exacto, no importantes. Yo pienso que hoy, después de lo que sabemos, pues ya uno siente orgullo y es otro, ¿sí me entiendes? Sí, es muy En ese diferente. momento, pues así era, yo pienso que era lo que teníamos que vivir, éramos muy jóvenes, siento que crecimos juntos también. Sí, porque digamos, independientemente de que estuviéramos cada uno por nuestro lado, yo, por ejemplo, pues habían cosas que no me gustaban del tema de la aviación, pero yo decía, chévere, acuérdate que te acompañé el Sí, tú me soleo, acompañaste. y yo decía, pues pucha, o sea, la pilota, le decía yo, se Sí, sí, volvió sí, la sí. pilota, y tú en el fondo, de pronto viendo no cosas tan buenas en mí, yo sé que tú, y me lo decías, decía, oiga, chévere, vea que está progresando, le está yendo Siempre bien. lo supe, te lo juro, no sé ni por qué, pero yo no sé si te acuerdas que yo a usted le va a ir bien, negro, le va, porque finalmente cuando uno ya como que sacaba, bueno, las cosas no bobas, porque no fueron bobas, pero pues yo siento que siempre tuviste un buen soul, ¿me entiendes? O sea, tu alma siempre para mí fue una persona buena, generosa, o sea, pues yo siempre sentí que te iba a ir bien y te fue muy bien. Sí, claro, me fue muy bien. Y en una de esas, entonces yo intentaba ir a buscarte, a ir a intentar de visitarte los fines de semana a Bogotá. Y nada, pues tú estabas en tu cuento. Después, el Espérate. siguiente año, yo empiezo una especialización. Y nada, cuando la empiezo y nos estamos viendo, digamos, los primeros fines de semana, pero pues tú estabas en tu cuento, creo que Pero ahí tú ya. también. Ah, no, de cuando tú haces eso, pues yo salgo y lo mismo de siempre. Entonces salgo y busco mi cuento, Qué ¿sí me entiendes? mentira. Tú siempre me echas a mí la culpa como si yo fuera primero y yo creo que eso no es Sí, verdad. sí, así No, fue, no es así verdad. fue, Pero sí. bueno, en ese momento no me acuerdo con quién yo salía. Supongo que estaba entusiasmada con alguien porque ¿qué me pasaba a mí? Paul y yo estábamos bien, contentos, pero no sé, te llamaba alguien que no supiera y es como estoy con una amiga. ¿Sí me entiendes? Yo decía, este man, o sea, entonces para mí eso era siempre, yo creo que siempre fue lo mismo. Ese era el punto de quiebre, entonces yo decía, ay, no, que se coma un zapato. Ujú. Y me iba y me conseguía un novio. O salía con alguien, ¿sí me entiendes? Y entonces ahí tú eras, es que yo no sé qué esperabas. Nada. O sea, yo debería haber sido escondida, pero también fiel, por favor, dime. Yo creo que uno en su ingenuidad y en su hada y en su, yo no sé, Egoísmo. sí, en un egoísmo de decir doy, pero o sea, recibo, pero no doy. Entonces sí, entonces, Exacto. pues sí, quiero que sea Mi totalmente novia. mía, pero cuando los fines de semana que suba, de resto, sí me Sí, no entiendes. era. Entonces, Además, el hombre subía el viernes, porque llegabas el viernes, ya sé para dónde va. estudiaba el sábado, todo el sábado, y el domingo se iba a las 6 de la mañana porque tenía que jugar fútbol. Sí, claro. Y yo tenía que decir, ay, tan lindo. No, es que eras de verdad. O sea, en ese momento ser tú, lo que fuera que fuéramos, era difícil, porque tú solo pensabas en ti, Claro. ¿o no? Sí, claro, claro. A Pues en ver, ese momento pensando sí. en mí cosas, por eso te digo, siempre habiendo mucho cariño y en el fondo yo pienso que es lo que nos unió el amor real, pues ya lo que viene lejos de todas, pero en ese momento tú querías que yo no te dijera a las 6 de la mañana el domingo, bueno, sí, es que no sé ni qué te hubiera podido aportar en ese momento No, tampoco. nada, nada, ¿no? Y digamos que
Sí, y el fútbol, tú sabes que, y más en esa época para mí era una vaina, porque ni siquiera era otra persona, era literal, era ir a jugar fútbol. O sea, era irme a jugar fútbol porque tenía partidos los domingos. Es que del fútbol podríamos hacer otro capítulo Sí, solo del fútbol, porque yo sé que muchas esposas me entienden. Hoy llegamos a una cosa chévere, ya lo entendiste tú también, porque nosotros muchas veces estábamos ya grandes, o sea, me voy a adelantar un poco, ya con las niñas y eso, estábamos a veces en cosas importantes, una primera, es más, usted es padrino de una niña, ese día del bautizo de su ahijada, cuénteme para dónde se fue. Me fui con el papá de No, la... pero es que eso está peor. Me fui con el papá de la niña, porque no me eche la culpa a mí, no era mi hija. Me fui con el papá y con el abuelo de la niña. No, es que... Y con mi papá, pues teníamos un partidito. Es demasiado. Sí, eso es una... Es un problema en algunas situaciones. Sí. Tiene uno que buscar un equilibrio. Lo entendí tarde. Y siempre me escudé en que no era nada malo, que también es verdad, pero tampoco es tan verdad. Sí, no es un vicio. Y claro, qué fortuna que el esposo de uno no tome trago, porque además yo no lidiaba con las cosas que lidian otras personas, que es que el esposo después de jugar se Sí, vaya es que a tomar era unos literal ir a jugar tragos. Sí, fútbol. no, ¿para qué? Tú nunca fuiste un borracho, pero sí está mal estar con alguien en una situación además formal, en una invitación. Sí, ahora sí, y quedarme ahora hay sola. una visita y si ni voy a jugar por la visita. Porque no Pero es antes lo hubiera hecho. Sí. Eso, pero en ese momento ya para terminar, pues en Bogotá, sí, tú pensabas en ti y yo pensaba en mí y pues así nos la pasamos mucho tiempo. Yo creo que por ahí hasta no, pues es que la verdad, no me voy a adelantar porque vamos a quedar en el 2014 para ya no extender esto más y que no aburrir a la gente. Claro, pasó lo de la buena relación tuya. En esa, entraste a la escuela, que te Sí. cambió. Yo entré a trabajar. ¿Qué te cambió? Que me cambió. Y cuando yo intento a irte a visitar en la especialización, entonces, nada, tú estabas medio saliendo con alguien y yo también me enredé. Tuve unas novias, dentro de comillas, ahí, pero esa fue una de las personas con las que me metí, que también, esa sí fue un error fatal mío. Sí. Pero esa, digamos que sí la cogí medianamente seria. Ay, no. Y ahí estuvimos otra Todo vez. mal. Y ahí estuvimos otra vez como unos 6 meses mientras tú estuviste en ese... No, pero ahí yo no me acuerdo. No sé si tuve una Sí, relación. claro. Tú estabas ahí en una relación y yo también estaba en una relación. Tienes que acordarte para el próximo capítulo Bueno, cuál me era voy el a nombre, acordar, porque voy yo a sí pensarlo. yo sí me acuerdo exactamente. Voy a ir a ver a mi, Y ahí voy a ir a ver mis entonces fotos. hicimos así cuando tú estuviste, medio regresamos y otra vez estuvimos cada uno totalmente por su lado. Y eso fue más o menos en el año 2014, haciéndonos daño, pero, o sea, de verdad. O sea, hoy yo creo que hubo cosas peores, pero digamos que en ese momento era como lo que te digo, era un toma y dame. O sea, eran golpes pequeñitos, los cortos se llamaban en baloncesto, eran puros corticos. No era nada tan serio, pero eran puros corticos que nos metíamos. Tú uno, Qué lástima, corticos, sí. Y lo que tú dices, la irresponsabilidad, bueno, ni siquiera quisiera hablar de eso, pero a mí no me pasó, pero no todo el mundo que se nos acercó a la vida fue bueno y gracias a Dios Entonces, salieron ¿cuál es la de mejor nuestra lección vida. que te podría quedar de estos 3 años? Yo creo que voy a ir a eso. No, porque nosotros dos somos responsables de lo que nosotros dos hacemos, ¿me entiendes? Y lo que te digo, la gente mala que llegó, pues bendito Dios que se fue, porque hay personas que no se le acercan a uno que son chéveres. Pero de pronto hubo personas buenas también que les hicimos daño. Claro. Entonces creo que más que nosotros, porque uno elige la situación en la que está, o sea, nosotros elegíamos seguir juntos y a seguir, o sea, lo que fuera nuestra dinámica, pero al tercero que de pronto yo ilusionaba, o al cuarto que tú ilusionabas, bueno, daño. pues eso sí no estaba bien. No estaba bien. No estaba bien. No estaba bien. Y no estaba bien porque era una falta de respeto con ellos, hasta con los propios amigos que hoy uno dice, sí, que a mí ellos... los amigos no me importan. Pero es una falta de respeto con todo el mundo. ¿Sí ¿Tú crees? Claro, porque, por ejemplo, porque quedaban en la mitad. ¿Sí me entiendes? Yo, por ejemplo, podía decirles todo el día, no, esta vieja que mire lo que hace, que no sé qué. Y el otro dele palmaditas a uno y Lidia lo dice, oiga, sí, esta es mucha chimbata. Y el fin de semana lo veían otra. ¿Sí me entiendes? O sea, sea serio, man.
Bueno, gracias a Dios mi mejor amiga no es tan... A mí me gusta la personalidad de ella porque yo nunca sentí que le Pero fallé. ella mismo también te decía, oiga, ya. Pero pues yo creo que era más preocupada por ti. No, pero acuérdate que la semana pasada dijo, y ella se encargaba además de que a mí me cayera mal el negro. Pero ella nunca lo que diste mal. Sí, pero era ese estar uno dando quejas Claro. para estar entrepiernado el fin de semana. Es verdad, O sea, qué mamera. Sí, Imagínate, qué mamera. ponte en la posición de los amigos de uno toda la semana escuchando quejas y lloriqueos y el fin de semana, ¿dónde está? Los amigos deberíamos ser, escuchamos pero no juzgamos, porque eso es el trabajo del amigo también, de pero verdad. uno también tiene pero que sí, decir estaba cómo mal, estaba mal. Listo, Daniela Alejandra, pues digamos, no dejamos ese trompo ahí tan en la uña. Creo que esos años fueron como que los más conflictivos. Bueno, no, ahí. No, más conflictivos. Vienen más pero conflictos. bueno, como el enredo ahí, gracias a Dios, ya lo pasamos. Yo hoy pensándolo, creo que fueron los años donde literalmente estuvimos más lejanos. Sí. Más alejados realmente en muchos sentidos. O sea, Sí. estábamos muy, muy, muy alejados. Aún así, con esos hilitos que he hablado, sobre todo yo siempre ahí como que nos mantenía esos dos hilitos ahí, pero teníamos una brecha así de grande. Nos quedó de lección todo eso y creo que eso fue al final pues de pronto ese Lo que hilito, pudimos aprender. el gusto y de todas formas, yo creo que al final siempre hubo un amor allá que de pronto a veces se transforma, pero ese amor no nos dejó irnos totalmente, porque lo más normal es que nos hubiéramos ido. Claro. Y no nos fuimos. Y no nos fuimos. Bueno, mi tío, pero el capítulo que sí ya se está tiene en que el ir. cielo, sí, el capítulo se va a ir. Él me decía, mi amor, el que le tocó, le tocó. Y yo creo que yo te toqué y tú me tocaste. Y así nos... Entonces, pues vamos a ver. Sin saber en ese momento que era así, porque nos veíamos más no estando juntos que estando juntos, pero ese amor, y yo siempre digo que ese gusto que nos hemos tenido y nos tuvo la llama encendida. Siempre. Y así nos quedamos, Dani. Muchas gracias, amor mío, por estar aquí hoy en este tercer capítulo de Pareja en Construcción. Y nada, nos vemos dentro de 8 días con el capítulo 4. Chao a todos. Bye. Y muchas gracias. Queremos aclarar algo importante. No somos profesionales ni ofrecemos asesoría especializada. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal. Bienvenidos a Pareja en Construcción, un espacio donde hablamos de relaciones reales, imperfectas y en constante proceso. Somos Paul y Daniel, una pareja que ha vivido errores, aprendizajes, reconstrucciones y nuevas oportunidades. Aquí no venimos a dar fórmulas mágicas ni verdades absolutas, sino a abrir conversaciones honestas sobre lo que significa construir una relación día a día. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal como pareja, de las herramientas que nos han funcionado y de los errores que nos han enseñado. Y si estás dispuesto a reflexionar, incomodarte un poco y crecer,